Hola aprendices, en la clase 17 comenzamos el bloque de geometría y lo vamos a comenzar con la semejanza. ¿Qué es esto de la semejanza? Cuando dos figuras son semejantes. Aquí os he pintado dos figuras, he intentado que fueran semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. Y esto, un poco más precisamente, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que los ángulos se conservan. Eso por un lado, los ángulos se conservan. Si yo cojo tres puntos de esta figura, por ejemplo, este punto y este punto, me formarían este ángulo. Y en la figura que yo considero semejante hago lo mismo, señalando los puntos correspondientes, pues este ángulo lo mido y tiene la misma abertura, es decir, es el mismo ángulo. Lo medimos con un transportador de ángulos y vemos que efectivamente es el mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, que los segmentos correspondientes son proporcionales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, este segmento, si yo mido la relación que hay entre este y este, imaginaos que este mide 2 y este mide 5. Pues 2/5. Es decir, que si yo multiplico este por 2/5 me dará este, o si yo multiplico este por 5/2 me dará ese. Bueno, esta es la relación que existe entre los dos lados. Pues es la misma que tiene que existir entre todos los otros. Por ejemplo, si este mide 3, vamos a poner, pues el correspondiente también tiene que seguir esta proporción. 2/5, este es la misma proporción que este a ese. 3 partido por x. Y lo podríamos averiguar simplemente despejando de aquí y calculando. Y eso con cualquier otro. Si esto mide 1 y esto mide y, que no sabemos cuánto, pues lo mismo. Y 1 tiene que ser la misma proporción que existe y entre este y este y entre cada uno de los correspondientes. Eso querría decir que estas dos figuras son proporcionales. Y eso tiene relación con las escalas. En realidad las figuras semejantes son iguales en forma. Es decir, lo único que cambia es el tamaño. Y el tamaño cambia proporcionalmente. Todos los lados, todos cambian proporcionalmente. No es que este se duplique y este otro, o sea, este al pasar de aquí a aquí se duplique, por ejemplo. Si esto fuera 4, imaginaos. Si esto fuera 4, quiere decirse que esta figura es el doble, porque se duplica. Pues este también tiene que aumentar, pero tiene que aumentar en la misma proporción, el doble. Tiene que hacerse el doble. Entonces las escalas, precisamente, nos dan, eso es lo que son la proporción, la razón de la semejanza. El razón significa cociente, es una escala de un mapa. Si lo habéis visto, os fijáis en algún mapa que tengáis, en algún atlas, veis que indica escala y dice algo así como 1 entre, y aquí viene otro número. Por ejemplo, vamos a poner 5000. ¿Eso qué quiere decir? Esto es esta proporción, lo que acabamos de ver antes. Esta será la razón de semejanza entre lo que está dibujado en el mapa y la realidad, el mundo real que representa. Lo que quiere decir en realidad quiere decir que 1 centímetro que midamos en el mapa, si esto es 1 centímetro, por ejemplo, entre esta ciudad y esta ciudad, medimos en el mapa y hay, entre la ciudad A y la ciudad B, medimos 1 centímetro. Pues quiere decir que en la realidad son 5000 centímetros. Si lo pasamos a metros para entendernos mejor en la realidad, 5000, vamos a hacer un factor de conversión y así lo trabajáis. 5000 centímetros por, ¿qué relación hay entre centímetros y metros? Pues 100 centímetros son 1 metro. ¿Cuántos son esto en realidad? 5000 partido por 100. Es decir, 20 metros. 1 centímetro medido aquí en el mapa representa 20 metros en la realidad. Bueno, esta escala es una escala muy grande, porque
que este número no. Y entonces las distancias en la realidad no son muy grandes tampoco, son solo de 20 metros, tal. Si hubiéramos tenido una escala, por ejemplo, de 1.000.000, un centímetro, hubiera querido decir que 1 centímetro, si esto en lugar de 5.000 fuera 1.000.000, hubiera querido decir que 1 centímetro del mapa son 1.000.000.000, o sea, 1.000.000 de centímetros en la realidad. Y 1.000.000 de centímetros en la realidad, dividiendo por 100, son 10.000 metros, es decir, 10 kilómetros. Si la escala de este mapa es 1.000.000, este centímetro que medimos en el mapa representa 10 kilómetros. Esto hubieran sido 10 kilómetros en la realidad. Vamos a hacer un problema de escalas. Nos dicen, queremos saber si la distancia que separa dos ciudades en el mapa es 3 centímetros, en un mapa vamos a ponerle unos 50.000, queremos saber qué distancia real separa esas dos ciudades. Es decir, yo tengo mi mapa, en mi mapa hay dos ciudades separadas por, mido esta distancia, la ciudad A y la ciudad B están separadas por 3 centímetros, lo mido con la regla del mapa y las separan 3 centímetros, y yo quiero saber esta distancia del mapa qué representa en la realidad, cuántos kilómetros o cuántos metros representa en la realidad. Bueno, pues como mi factor de escala, mi razón de semejanza es 1/50.000, quiere decir que 1 centímetro de la realidad son 50.000 centímetros de... Digo, 1 centímetro del mapa perdón. 1 centímetro del mapa son 50.000 del mapa, son 50.000 centímetros reales. O si lo pasamos a metros, le quitamos 2 ceros, dividimos por 100, son 500 metros en la realidad. 500 metros en la realidad. 1 centímetro del mapa, 500 metros de la realidad. Pues entonces 3 centímetros del mapa tienen que cumplir la misma proporción. ¿Cuántos metros en la realidad serán? Esto por esto, 1 por x, x. 500 por 3 es igual a 500 por 3. Por lo tanto, x vale 1.500. 1.500 metros. Es decir, estas dos ciudades estarían separadas por 1,5 kilómetros. 1.500 metros. Habría 1,5 kilómetros entre ambas ciudades. Y si nos preguntan otra cosa, por ejemplo, yo imaginaos que quiero organizar una carrera de 10 kilómetros. Yo quiero organizar una carrera de 10 kilómetros. Que tenga como punto de partida la ciudad B. ¿Cuál sería el punto de llegada para que mida 10 kilómetros? Imaginaos, vamos a hacer una circunferencia en torno a B y yo quiero que eso sean 10 kilómetros en línea recta, ¿vale? Es decir, la llegada podría estar en cualquier punto de la circunferencia, en cualquier ciudad o en cualquier lugar que estuviera aquí. Pero yo quiero saber cuánto tengo que medir sobre el mapa para que corresponda a 10 kilómetros en la realidad. Pues hago lo mismo. Si yo sé que 1 centímetro del mapa son 50.000 centímetros de la realidad, escrito en metros, 500 metros, pues 10 kilómetros reales, es decir, 10.000 metros en la realidad, ¿cuántos centímetros en el mapa son? Pues esto, 1 por 10.000 igual a 500x. 10.000 entre 500 500 entre 5, 20 centímetros. Es decir, yo tendría que hacer una circunferencia de 20 centímetros sobre el mapa para localizar los puntos en donde quiero terminar la carrera. Cualquier punto que estuviera en esa circunferencia de 20 centímetros estaría a 10 kilómetros reales de la ciudad B. Más cosas. Vamos a ver el teorema de Tales. Ya sabemos lo que es la razón de semejanza.
ya sabemos y hemos hecho algún problema. Bueno, vamos a hacer un problema de razón de semejanza. Por ejemplo, supongamos que esta figura, este cuadrado, tiene este rectángulo, mide 2 centímetros por 7 centímetros. Y queremos hacer otro triángulo, otro rectángulo semejante a él, pero que tenga 5 centímetros de ancho. ¿Cuánto tendrá que valer este lado para que sea semejante a ese? Pues, ¿cuál es qué proporción tenemos? Cogemos los lados que son los correspondientes lados en uno y otro y los dividimos. 2/5, o bien podríamos haber puesto 5/2, me da lo mismo. Pero luego esta será la razón que deben cumplir todos los lados, el pequeño y el grande, entre el pequeño y el grande. Por lo tanto, cogemos el otro lado y lo dividimos por el lado grande, y esto tiene que ser igual a la razón, por lo tanto esto tiene que ser igual. 2 por x, 2x, igual a 5 por 7. 5 por 7. X es igual a 5 por 7 partido por 2, pasándose dividiendo. 35/2, que es 17,5. 17,5 centímetros. X, este lado tiene que medir 17,5 centímetros. Ahora vamos a ver qué es esto del teorema de Tales. Tales de Mileto, que fue uno de los 7 sabios de Grecia según la tradición, vivió pues allá por el siglo VII a.C., VII a.C., y se dice que consiguió medir la altura de la pirámide de Keops, las pirámides de Egipto. Bueno, pues esta, la más alta, que la midió utilizando el recurso de su sombra. Vamos a poner esta pirámide así de lado y fijaos, los rayos del sol vienen por aquí con una cierta inclinación en un momento dado del día y van todos paralelos debido a la distancia tan larga. Entonces la sombra de la pirámide llegaría hasta aquí, y aquí se forma, si os dais cuenta, este triángulo rectángulo. La sombra mediría esta distancia. Vamos a ponerle distancia D. Esta es la altura de la pirámide, que es lo que quería él medir, qué altura tenía esa pirámide. Pues lo que hizo es, a una cierta distancia de la sombra, esta es la sombra, ¿no? La sombra de la pirámide llegaba hasta aquí. Pues él cogió y puso un palo vertical paralelo a la altura de la pirámide, vamos a llamarle a esa altura, y aquí se forma otro triángulo. Si os dais cuenta, el triángulo pequeñito es semejante al triángulo grande. Luego ya veremos con triángulos, pero si midiéramos los lados veríamos que son proporcionales y que tienen una determinada razón de semejanza. Y midió este lado también, y bueno, supongamos que midió la sombra, pero midió, sabiendo la sombra y sabiendo este trocito, podemos saber este que hay aquí. Vamos a ponerle C. ¿Y qué hizo él? Pues trabajar con triángulos, o sea, con figuras semejantes. La relación que existe entre esta altura y la correspondiente altura del palo vertical que ha colocado aquí tiene que ser igual a toda esta, que es C más B, que es lo que nosotros habíamos llamado D antes, D partido por esta otra B. Despejando H de aquí, pues A por D partido por D. Y con eso ya calculó, eso se dice que lo hizo.
pero vamos a ver qué es eso del teorema de Tales. El teorema de Tales lo que viene a decir es que si tres o más rectas paralelas, a ver, vamos a dibujar tres o más rectas paralelas. Si tenemos dos rectas paralelas y vamos a dibujar una tercera paralela. Si tres o más rectas paralelas se cortan por otras dos rectas así oblicuas, que no tienen por qué ser paralelas, los segmentos transversales, estos segmentos que se forman en las rectas azules que hemos dibujado nosotros, precisamente por la intersección con las rectas paralelas, son proporcionales. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Es decir, este segmento en esta recta, que le llamamos A, este es el segmento correspondiente en la otra recta, y este es el segmento B en esta recta, y este es el segmento B' en la otra. Pues lo que dice el teorema de Tales es que A partido por B, la relación que hay entre A y B es la misma que la que hay entre A' y B'. Más cosas sobre esto, por ejemplo, si nosotros conociéramos si A vale 2, B vale 3 y A' valiera 1,5, por ejemplo, ¿cuánto valdría B'? Pues B', despejando de aquí, tenemos que A mide 2, B mide 3, A' mide 1,5 y B' no sabemos cuánto mide. Multiplicamos en cruz. 2 por B' es igual al otro producto de factores. 3 por 1,5. ¿Y B' cuánto vale? Pues 3 por 1,5 partido por 2. Cuatro y medio partido por 2. 2,25. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Y hay otra tercera cosa que quiero que veamos aquí, y es la semejanza del triángulo. Vamos a hacer algún ejercicio. ¿Por qué los triángulos? Pues porque los triángulos, muchas de las figuras, la mayoría las podemos descomponer en triángulos, y entonces intentando ver cómo afecta la semejanza a los triángulos, podemos llegar a la semejanza entre muchas figuras. Y vamos a ver. Fijaos una cosa, ¿a qué llamamos triángulos en posición de Tales? Ya lo hemos visto antes. Si yo tengo estos dos triangulitos, yo no sé si son semejantes o no, pero si yo los coloco de esta manera, para que me coincidan así, veo que este ángulo coincide en los dos y este lado es paralelo a ese. Estos dos triángulos estarían en posición de Tales. Lo puedo poner así o lo puedo poner así. Siempre me coincide un ángulo y el otro lado que queda libre, digamos que es paralelo al lado que queda. ¿Por qué? Porque esto es lo que son dos triángulos semejantes, lo que tienen son los tres ángulos iguales y los lados proporcionales. Es decir, si yo dibujo aquí dentro otro, voy a dibujarlo en otro color para que se vea que es otro, este triángulo y el rojo, este rojo que hay aquí dentro y el negro grande de fuera serían semejantes, porque tienen todos los ángulos iguales. Este ángulo ya vemos que es igual, pero al ser este lado y este paralelos, y al tener este lado prolongación del lado de pues este lado y este son iguales, y este otro, este lado no, este ángulo, y este ángulo de aquí
le pasa lo mismo este ángulo y este son iguales y este es el que coincide. Estos serían triángulos en posición de tales y serían triángulos semejantes. Tienen tres ángulos iguales y los lados, este lado y este, la relación entre este y este es la misma que hay entre este y entre este y el grande. Pero no hace falta que cumplan todo eso. Con que cumplan una cualquiera de las tres condiciones que voy a poner ahora, ya sabríamos que los triángulos son semejantes. La primera dice, con que tengan dos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes con que tengan dos ángulos iguales. Ejemplo, si a mí me dicen, yo tengo, vamos a poner 30, 45, yo sé que hay estos dos ángulos en un triángulo y el otro tercero no lo conozco. Y luego, por ejemplo, a ver, vamos a ver, y este otro que tenga 60 grados y 15, tiene otros dos lados, uno que no conozco, 60 y 15, y yo quiero saber si estos dos ángulos que son así son semejantes. Es una que estoy... Vamos a poner que sean este. Yo quiero saber si estos dos ángulos son semejantes. Bueno, en este vamos a ponerle, este es el de 45, luego otro que tiene de 30 y así. Este es de 30, este es de 45 y este lo desconozco. Y tengo otro triángulo que tiene un ángulo, mira, tiene un ángulo igual y luego tiene otro de 105 y otro que desconozco. ¿Cómo puedo saber si son semejantes? Pues voy a comprobar si tienen al menos dos ángulos iguales. Para ello, ¿qué tendría que hacer? Averiguar el que me faltan los dos. Yo sé que la suma de los tres ángulos de un triángulo debe ser 180. Pues en este, para sumar 180, ¿cuánto nos faltaría? Tenemos 45 y 30, que son 75. Pues ¿cuánto nos falta para 180? 105 grados. Este ángulo sería de 105. Pues yo ya sé que efectivamente tiene dos lados. Ya no hace falta calcular este porque evidentemente va a sumar hasta 180 también 45. Pero con estos dos que yo ya he averiguado, pues yo ya sé que son semejantes. ¿Qué más podemos? Pues yo creo que ya con esto que hemos visto, más o menos podéis hacer los ejercicios.